Durante algunos días habían atravesado por la ciudad los restos del ejército en derrota. Más que tropas, aquellas eran hordas desbandadas. Los soldados tenían la barba larga y sucia y el uniforme hecho trizas, y avanzaban vacilantes y abatidos, sin bandera y sin regimiento. Todos parecían anonadados, derrengados, andando solo por costumbre y cayéndose de fatiga en cuanto se paraban. La mayoría eran movilizados, gente pacífica, rentistas tranquilos, rendidos bajo el peso del fusil, o jóvenes voluntarios decididos, vivarachos, propensos al pánico y prontos para el entusiasmo, dispuestos al ataque como a la huida. También, entre ellos, algunos pantalones rojos, restos de una división diezmada en una gran batalla. Soldados de uniforme oscuro alineados con los de artillería y de trecho en trecho el brillante casco de un dragón de tardo paso que seguía a duras penas la marcha más ligera de los soldados de línea. Pasaban a su vez, con trazas de bandoleros, legiones de francotiradores, con nombres heroicos como los Vengadores de la Derrota, los Ciudadanos de la Tumba o los Amigos hasta la Muerte. Sus jefes, antiguos comerciantes en telas o en granos, ex mercaderes de cebo o de jabón, guerreros de circunstancias, nombrados oficiales por su dinero o por el largo de sus bigotes, cubiertos de armas, de franela y de galones, hablaban con voz altisonante, discutían planes de campaña, pretendiendo sostener solos sobre sus hombros fanfarrones a la Francia agonizante, aunque en realidad temían a sus propios soldados, gente de pelo en pecho, valientes hasta más no poder, saqueadores y viciosos como todos los mercenarios de su especie. Por aquellos días se decía que los prusianos iban a entrar en Rouen. La Guardia Nacional, que hacía 2 meses practicaba con gran lujo de precauciones frecuentes reconocimientos en los bosques vecinos, fusilando con frecuencia a sus propios centinelas, aprestándose al combate cada vez que un conejo removía la maleza, ya había regresado a sus casas. Sus armas, sus uniformes, todo el mortífero empaque con que había espantado hacía poco a los postes de los caminos nacionales en 3 leguas a la redonda, desaparecieron súbitamente. Los últimos soldados franceses acababan, como hemos dicho, de atravesar el Sena para ganar a Pont-Audemer por Saint-Sever y Bourg-Achard, y tras ellos su general, desesperado, tratando en vano de reunir los restos dispersos de su ejército, arrastrado a sí mismo por el tremendo desastre de un pueblo acostumbrado a vencer y desastrosamente derrotado, a pesar de su legendaria bravura, marchaba a pie entre 2 de sus ayudantes. Todo esto daba a la ciudad un aspecto de calma profunda, de inquieta y terrible expectativa, que parecía pesar sobre ella, imponiéndole un silencio solemne. Muchos burgueses acaudalados, embotados por el comercio, esperaban ansiosamente a los vencedores, temblando que considerasen como armas de combate los asadores o los grandes cuchillos de cocina. La vida parecía detenida, paralizada, suspensa. Las tiendas permanecían cerradas, las calles mudas. De cuando en cuando, un transeúnte, intimidado por este silencio, se deslizaba rápidamente a lo largo de las paredes. La angustia de la expectación hacía desear la llegada del enemigo. En la tarde del día que siguió a la partida de las tropas francesas, algunos ulanos, salidos de no se sabe dónde, atravesaron velozmente la ciudad. Más tarde, una masa negra descendió por la parte de Santa Catalina, en tanto que otras 2 oleadas de invasores aparecían por los caminos de Darnetal y Bois-Guillaume. Las vanguardias de los 3 cuerpos se unieron en un momento preciso sobre la plaza del ayuntamiento y por todas las calles afluentes desembocó el ejército alemán, desplegando sus batallones, que hacían resonar en el empedrado el compás de su paso rítmico y duro. Las órdenes de mando, lanzadas con voz extraña y gutural, resonaban en el interior de las casas, que parecían muertas y desiertas, mientras que detrás de las vidrieras cerradas algunas curiosas miradas espiaban a aquellos hombres victoriosos, dueños de la ciudad y de sus vidas y haciendas por derecho de conquista. Los vecinos, en sus habitaciones sombrías, sentían el abatimiento que producen los cataclismos, las grandes hecatombes de la tierra, contra las cuales toda prudencia y toda fuerza son inútiles. Esta sensación reaparece cuantas veces se altera el orden establecido de las cosas, siempre que dejan de existir la seguridad personal y las leyes de los hombres o de la naturaleza se encuentran a merced de una brutalidad inconsciente y feroz. El temblor de tierra aplastando bajo sus derribadas casas a un pueblo entero, el río desbordado que arrastra en revuelta confusión hombres, animales y árboles, o el ejército victorioso acuchillando a los que se defienden, haciendo a los demás prisioneros
y ensañándose en nombre del sable, glorificando a Dios entre el humo de la pólvora y el estampido del cañón, son otros tantos azotes de la humanidad, que destruyen toda creencia en la eterna justicia, toda la confianza que se nos enseña a tener en la protección del cielo y en la razón humana. Comenzaba la tropa a alejarse y pequeños destacamentos llamaban a las puertas de las casas, desapareciendo enseguida dentro de ellas. Aquello era, tras la invasión, la ocupación. Comenzaba para el vencido el deber de mostrarse generoso con los vencedores. Al cabo de algún tiempo, una vez desaparecidos los primeros terrores, se restableció la calma. En muchas casas el oficial prusiano comía sentado a la mesa con la familia. Alguno bien educado lamentaba lo sucedido, compadecía a Francia y con gran cortesía manifestaba la repugnancia que le inspiraba tal guerra. Estos sentimientos le eran agradecidos, considerando además que un día u otro podrían tener necesidad de su protección. Adulándolo tal vez se evitaban tener que alimentar a unos cuantos más. ¿Y por qué ofender a aquel de quien en la actualidad se dependía por entero? Obrar de tal modo más fuera temeridad que valentía. Y la temeridad ya no es uno de los defectos de los habitantes de Rouen, como en la época de las heroicas defensas con que se hizo ilustre la ciudad. Por último, razón suprema fundada en la proverbial urbanidad francesa, decíase que era muy lícito ser cortés dentro de casa con el soldado extranjero, con tal de no familiarizarse con él en público. Fuera del domicilio ya no se conocían, pero dentro de él hablábase a gusto con el alemán, y éste permanecía cada vez más largo tiempo, por las noches, al amor de la lumbre ante el hogar común. También la ciudad iba recobrando poco a poco su aspecto habitual. Los franceses no salían aún, pero los soldados alemanes hormigueaban por las calles. Por lo demás, los oficiales de húsares azules, arrastrando con arrogancia sus mortíferos instrumentos sobre las losas, no parecían sentir por los simples paisanos mucho mayor menosprecio que los oficiales de cazadores que un año antes frecuentaban los mismos cafés. Sin embargo, había un no sé qué en el ambiente, algo sutil y desconocido, una intolerable atmósfera de extrañeza, algo como un olor difuso, el olor de la invasión. Llenaba los domicilios particulares y las plazas públicas, cambiaba el sabor de los alimentos, produciendo esa impresión que se experimentó al hallarse de viaje muy lejos, entre tribus bárbaras y peligrosas. Los vencedores exigían dinero, mucho dinero. Los habitantes pagaban siempre, para eso eran ricos. Pero cuanto más opulento se vuelve un negociante normando, más le hace sufrir todo sacrificio, toda partícula de su fortuna que ve deslizarse a manos de otro. Y así sucedía que 2 o 3 leguas más abajo de la ciudad, siguiendo el curso del río hacia Croisset, Dippedal o Dysart, los marineros y los pescadores extraían con frecuencia del fondo del agua algún cadáver alemán, hinchado dentro de su uniforme, muerto de una cuchillada o de un estacazo, con la cabeza aplastada por una piedra o arrojado al agua de un empujón desde lo alto del puente. Los légamos del río sepultaban aquellas venganzas oscuras, salvajes y legítimas, heroísmos incógnitos, mudos ataques, más peligrosos que las batallas a campo raso y sin la resonancia de la gloria. Porque el odio al extranjero arma siempre el brazo de algunos intrépidos decididos a morir por un ideal. De todos modos, como los invasores, aún sometiendo a la ciudad a su inflexible disciplina, no cometieron ninguno de los horrores que, según pública voz y fama, decíase que iban realizando en toda la carrera de su marcha triunfal, la gente se animaba y la necesidad de los negocios iba de nuevo manifestándose en el ánimo de los comerciantes del país. Algunos tenían grandes intereses comprometidos en el Havre, ocupado por el ejército francés, y quisieron hacer la prueba de llegar a dicho puerto yendo por tierra a Dieppe, donde se embarcarían. Se puso en juego la influencia de los oficiales alemanes conocidos y se obtuvo del general en jefe una autorización para la partida. Así pues, habiéndose tomado para el viaje una diligencia de 4 caballos e inscrito 10 personas en casa del mayoral, se fijó la marcha para un martes de madrugada, antes del alba, con el fin de evitar que se reuniera gente. Desde algún tiempo antes, las heladas habían endurecido el suelo, y el lunes, a eso de las 3,
Grandes nubarrones oscuros procedentes del norte trajeron nieve, que cayó sin interrupción durante toda la tarde y toda la noche. A las 4:30 de la madrugada reuniéronse los viajeros en el patio del hotel de Normandía para subir al coche. Estaban medio dormidos y tiritando de frío bajo las mantas y abrigos. Veíase poco en la oscuridad, y lo abultado de los gruesos y amplios trajes de invierno hacía que todos aquellos cuerpos se asemejasen a gordos clérigos vestidos con sus largas sotanas. Dos de los viajeros se reconocieron. Un tercero les abordó y trabaron conversación. «Voy con mi mujer», decía uno. «Yo también. ¿Y yo?» El primero añadió: «Ya no volveremos a Rouen, y si los prusianos se acercan al Havre, nos iremos a Inglaterra». Todos ellos eran de naturaleza semejante, y no es extraño que tuvieran los mismos proyectos. Aún no habían empezado a enganchar el coche. Un mozo de cuadra, que se alumbraba con una pequeña linterna, salía de vez en cuando por una puerta oscura, para desaparecer inmediatamente por otra. Los caballos herían con los cascos el suelo, produciendo un ruido amortiguado por el estiércol de las pesebreras, y en el fondo del edificio se oía una voz masculina que blasfemaba hablando a los caballos. Un ligero rumor de cascables anunció que se preparaban los arneses. Este se convirtió bien pronto en un tintineo claro y continuo, acompasado por el movimiento del animal, extinguiéndose a veces para volver a producirse con una brusca sacudida, acompañado por el ruido mate de la herradura al golpear el suelo. La puerta se cerró súbitamente. Cesó todo ruido. Los burgueses, helados, habían enmudecido, quedándose inmóviles y rígidos. Una espesa cortina de blancos y brillantes copos caía sin interrupción, borrando las formas, espolvoreando las casas y cubriéndolas con una helada capa. El profundo silencio que envolvía a la ciudad en una atmósfera tranquila y glacial era interrumpido solamente por el vago y flotante rumor de la nieve al caer, rumor sin nombre, sensación más que ruido, amontonamiento de átomos ligeros que parecen querer llenar el espacio, cubrir el mundo. Volvió a aparecer el hombre con su linterna, arrastrando del extremo de un ronzal un caballo escuálido que se resistía a caminar. Lo arrimó a la lanza, hebilló los tiros, dio varias vueltas en torno de él para asegurar los arneses, sirviéndose de la mano que le quedaba libre, pues tenía que alumbrarse con la otra. Al dirigirse en busca del segundo caballo, notó a los inmóviles viajeros, blancos ya por la nieve, y les dijo: «¿Por qué no suben al coche? Estarán abrigados por lo menos». Nadie había pensado en cosa tan sencilla, y no hubo necesidad de repetírselo. Todos se precipitaron a ocupar sus asientos. Los tres hombres, después de instalar a sus mujeres en el fondo, subieron al coche. Las siluetas indecisas de los demás se dirigieron a ocupar los últimos asientos, sin cambiar palabras entre sí. El suelo del carruaje estaba cubierto de paja, y los pies se hundían en ella. Las señoras, que habían entrado primero, traían pequeños calentadores de cobre que funcionaban con un combustible químico. Prepararon estos aparatos y durante algún tiempo enumeraron a media voz sus ventajas, repitiéndose cosas que ya sabían de larga fecha. Enganchada por fin la diligencia, con 6 caballos en vez de 4, a causa de lo penoso del arrastre, una voz preguntó desde fuera: «¿Está arriba todo el mundo?». Otra voz contestó desde dentro: «Sí», y arrancaron los caballos. Avanzaba el carruaje despacio, muy despacio, a paso lento. Hundíanse las ruedas en la nieve, la caja entera chirriaba con sordos crujidos, los animales resbalaban, daban resoplidos, echaban vaho, y el gigantesco látigo del cochero restallaba repetidas veces, revolvíase en todo sentido, enlazándose y desenlazándose como una serpiente sutil, cruzando bruscamente alguna grupa redonda, la que distendíase entonces con un esfuerzo más violento. Sin percibirlo, iba amaneciendo. Ya no caían aquellos copos livianos que uno de los viajeros, ruanés de pura sangre, había comparado a una lluvia de algodón. Una claridad turbia se filtraba a través de grandes nubes oscuras y densas que abrillantaban la blancura de los campos, donde ora se presentaba una fila de altos árboles cubiertos de escarchas, ora una choza con un capuchón de nieve. Dentro del carruaje mirábanse unos a otros con curiosidad, a la triste claridad de aquel amanecer. Entre los mejores sitios del fondo,
dormitaban frente a frente el señor y la señora de Loiseau, comerciantes de vinos al por mayor, en la calle del Grand Pont. Antiguo dependiente de un amo arruinado en el negocio, Loiseau tomó en traspaso el establecimiento e hizo fortuna. Vendía muy barato pésimos vinos a los modestos taberneros del campo y pasaba entre sus conocidos y amigos por un bribón consumado, un verdadero normando lleno de astucia y de jovialidad. Tan extendida estaba su fama de ladrón, que cierto día un señor Tournel, autor de fábulas y canciones, ingenio mordaz y sutil, una gloria local, habiendo propuesto en la prefectura a las señoras, a quienes veía algo aburridas y soñolientas, jugar un poco al pájaro volador, la frase misma voló a través de los salones del prefecto y entrando en los de la ciudad hizo desternillar de risa durante un mes a todo el mundo en la provincia. Loiseau era célebre además por sus supercherías de toda clase, sus bromas buenas o pesadas, y nadie hablaba de él sin añadir de inmediato: «Es impagable este Loiseau». Era pequeño de estatura, con un vientre en forma de globo y la cara apoplética encuadrada entre unas patillas grises. Su mujer, alta, fuerte, resuelta, con la voz sombruna y la decisión rápida, era el orden y la aritmética de la casa de comercio, que él animaba con su alegre actividad. Al lado de ellos, en actitud digna, como si perteneciese a una casta superior, estaba el señor Carré-Lamadon, hombre importante del comercio de algodones, propietario de 3 hilanderías, oficial de la Legión de Honor y miembro del Consejo General. Había sido, durante todo el imperio, jefe de la oposición templada, únicamente por hacerse pagar más cara su hostilidad a la causa que combatía con armas corteses, según su propia expresión. La señora Carré-Lamadon, mucho más joven que su marido, era el consuelo de los oficiales de buena familia, enviados de guarnición a Rouen. Junto a su marido se veía pequeñita, aniñada, bonitilla, arropada entre sus pieles y mirando con ojos afligidos el lamentable interior del carruaje. Sus vecinos, el conde y la condesa Hubert de Breville, llevaban uno de los nombres más antiguos y de más abolengo de Normandía. El conde, viejo gentilhombre de aspecto majestuoso, se esforzaba en acentuar, por medio de afeites y artificios, su natural parecido con el rey Enrique IV, que según una leyenda gloriosa para la familia, había tenido amores con una dama de Breville que resultó embarazada, por cuyo hecho el marido había llegado a ser conde y gobernador de provincia. Colega del señor Carré-Lamadon en el Consejo General, el conde Hubert representaba en el departamento al partido orleanista. La historia de su casamiento con la hija de un insignificante armador de Nantes había permanecido siempre en el misterio. Pero como la condesa tenía aires de gran señora, recibía como nadie y pasaba por haber sido amante de uno de los hijos de Luis Felipe. Toda la nobleza la solicitaba y su salón había llegado a ser el primero de todos, el único donde se conservaba la clásica galantería y al que se hacía más difícil la entrada. La fortuna de los Breville, toda en bienes raíces, alcanzaba, según se decía, a 500.000 libras de renta. Estas 6 personas que ocupaban el fondo del coche formaban el partido de la sociedad pudiente, serena, fuerte, gente honrada, autorizada, de la que tiene religión y principios. Por una rara casualidad, todas las mujeres estaban en el mismo banco. La condesa tenía además por vecinas a 2 buenas monjitas, que pasaban las cuentas de unos largos rosarios, mascullando Padre Nuestros y Ave Marías. Una de ellas era anciana, con el rostro salpicado de cicatrices de viruela, como si hubiese recibido a boca de jarro en plena cara una andanada de metralla. La otra, muy menudita, tenía linda y delicada cabeza, puesta sobre un pecho de tísica, devorada por esa sed inextinguible que abraza a los mártires e iluminados. Frente a las 2 religiosas, atraían las miradas de todos un hombre y una mujer. El hombre, muy conocido, era el demócrata Cornudet, espanto de la gente respetable. Desde 20 años atrás, sus grandes barbas rojas se remojaban en los box de todos los cafés democráticos.
Con sus hermanos y sus amigos se había comido una bonita fortuna que heredó de su padre, antiguo confitero, y esperaba con impaciencia el establecimiento de la República para obtener por fin el puesto merecido por tantas comilonas revolucionarias. El 4 de septiembre, quizás por efecto de una broma, creyóse nombrado prefecto, pero cuando trató de tomar posesión del cargo, los mozos de la oficina, únicos que no quedaron cesantes, se negaron a reconocerlo, lo que lo obligó a retirarse. Buen muchacho por lo demás, inofensivo y servicial, se había ocupado con un ardor incomparable en organizar la defensa. Había hecho abrir zanjas en las llanuras, esparcir por el suelo todos los arbolillos de los bosques inmediatos, sembrar de obstáculos todos los caminos, y al aproximarse al enemigo, satisfecho de sus preparativos, habíase replegado prestamente a la ciudad. Pensaba hacerse más útil en el Havre, donde iban a ser necesarios nuevos atrincheramientos. La mujer, una de esas a quienes llaman galantes, era célebre por su precoz obesidad, que le valió el apodo de bola de cebo. Pequeña, redonda por todas partes, gorda a reventar, con dedos hinchados, estrangulados en las falanges, parecidos a sartas de pequeñas salchichas, con su piel lustrosa y tersa y unos pechos enormes que abultaban muchísimo bajo el corpiño, no dejaba de ser, sin embargo, apetecible y apetecida, pues seducía su frescura. Su cara era una manzana roja, un capullo de peonía próximo a florecer. En ella abríanse, arriba, un par de magníficos ojos negros, sombreados por largas y espesas cejas que arrojaban su sombra hasta el interior de ellos, y abajo una boca encantadora, pequeña, húmeda para los besos, adornada con unos dientecillos relucientes y menudos. Afirmábase que poseía 1000 cualidades inapreciables. En cuanto la conocieron, principiaron los cuchicheos entre las mujeres honradas, y las palabras prostituta, vergüenza pública, pronunciáronse tan alto que le hicieron levantar la cabeza. Echó entonces a sus vecinos una mirada tan provocadora y atrevida que reinó al punto gran silencio, y todos bajaron la vista, a excepción de Loiseau, que la miraba a hurtadillas con aire picaresco. Pero muy pronto reanudóse la charla entre las tres señoras, a quienes la presencia de aquella pécora había convertido súbitamente en amigas casi íntimas. Parecióles que debían formar como un as, con sus honores de esposas, frente a aquella perdida sinvergüenza, porque el amor legal trata con altanería a su colega, el amor libre. También los tres señores, aproximados por un instinto conservador ante Cornudet, hablaban de dinero con cierto tono desdeñoso para los pobres. El conde Hubert enumeraba los perjuicios que le habían ocasionado a los prusianos, las pérdidas que supondrían los ganados robados y las cosechas destruidas, con un aplomo de gran señor 10 veces millonario, a quien semejantes desastres apenas le molestarían un año. El señor Carrel Amadon, muy experto en la industria algodonera, había tenido la precaución de enviar a Inglaterra 600.000 francos, una bicoca que economizaba para cualquier ocasión. En cuanto a Loiseau, se las había sabido arreglar para vender a la administración militar francesa todos los vinos comunes que le quedaban en la bodega, de forma que el Estado le debía una considerable cantidad que esperaba cobrar en el Havre. Y los tres dirigíanse rápidas y expresivas miradas, aun cuando de condición diferente, sentíanse por el dinero hermanos en la gran masonería de los ricos, de los que hacen sonar el oro al introducir la mano en los bolsillos de los pantalones. Iba el carruaje con tanta lentitud que a las 10 de la mañana solo habían avanzado 4 leguas. Los hombres descendieron de él 3 veces para subir a pie las cuestas. Principiaban a inquietarse porque había que almorzar en Tot y desconfiábase ya de llegar allí antes de la noche. Cada cual husmeaba para descubrir algún mesón en el camino, cuando la diligencia se atascó en un montón de nieve, necesitándose 2 horas para hacerla arrancar de nuevo. El apetito iba en aumento, trastornaba los ánimos, no se columbraba ningún bodegón ni taberna, pues la proximidad de los prusianos y el paso de las tropas francesas, medio muertas de hambre, habían asustado a todos los comerciantes. Corrieron los señores en busca de víveres por todas las granjas de orillas de la carretera, pero no encontraron ni pan, porque el desconfiado lugareño ocultaba sus provisiones de reserva por miedo a ser robado por la tropa,
que cuando encontraba algo que masticar, lo tomaba a la fuerza. A eso de la 1 de la tarde, Loiseau anunció que no podía soportar el dolor de estómago. Todo el mundo sufría como él hacía ya largo tiempo, y el violento deseo de comer, aumentando siempre, había callado todas las conversaciones. De cuando en cuando alguno bostezaba, otro lo imitaba bien pronto, y cada uno por turno, según su carácter, su educación o su posición social, abría la boca estrepitosamente o con disimulo, aplicando a ella la mano para tapar las abiertas fauces por donde salía un ligero vapor. Bola de Cebo se inclinó varias veces como si buscase algo bajo sus faldas. Vacilaba un momento, miraba a sus vecinos y se volvía a incorporar tranquilamente. Las caras estaban pálidas y crispadas. Loiseau afirmaba que hubiera pagado 1000 francos por un jamón. Su mujer hizo un gesto como tratando de protestar. Después se calmó. Sufría horriblemente cada vez que oía hablar de dinero derrochado y no admitía sobre este punto ni aún la broma. El caso es, dijo el conde, que no comprendo cómo no he pensado en traer provisiones. Todos se hacían el mismo reproche. Sin embargo, Cornudet llevaba una botella llena de ron. Ofreció y se le rehusó el obsequio fríamente. Solo Loiseau aceptó 2 gotas y al devolver el frasco dio las gracias. Es bastante aceptable. Eso calienta el estómago y engaña el hambre. El alcohol le devolvió su buen humor y propuso hacer como en un barco náufrago: comerse al más gordo de los viajeros. Esta alusión indirecta a Bola de Cebo extrañó a la gente bien educada. Nadie contestó, solo Cornudet se sonrió. Las 2 buenas hermanas habían cesado de mascullar su rosario y con las manos hundidas en sus amplias mangas se mantenían inmóviles, bajando obstinadamente los ojos, ofreciendo sin duda al cielo aquel sufrimiento que les enviaba. Por fin, a eso de las 3, Bola de Cebo, al notar que se hallaba en medio de una llanura interminable, sin un solo pueblo a la vista, se decidió a agarrar de entre sus faldas, bajo la banqueta, su larga cesta cubierta con una servilleta blanquísima. Sacó primero un platito de loza y un pequeño vaso de plata, y después una gran cazuela de barro, dentro de la cual había 2 pollos enteros, envueltos en una ligera capa de gelatina. Aún quedaban en el cesto otras cosas aperitivas empapeladas: pasteles, frutas, golosinas, provisiones, en fin, para un viaje de 3 días no tener necesidad de comer los horribles guisos de las posadas. 4 cuellos de botellas asomaban entre aquellos paquetes. Bola de Cebo separó una ala de pollo y delicadamente se puso a comer, ayudándose con un panecillo de los que en Normandía llaman regencia. Todas las miradas estaban fijas en ella. Pronto difundióse el olor, haciendo dilatarse las ventanillas de las narices y llenarse las bocas de abundante saliva, con una contracción dolorosa de la mandíbula inferior por debajo de las orejas. El desprecio de las señoras hacia aquella perdida iba haciéndose feroz. Sentían como ganas de matarla o echarla del coche abajo, a la nieve, con su vaso, su cesta y sus provisiones. Pero Loiseau devoraba con los ojos la cazuela del pollo y exclamó: con gran acierto, la señora ha sido más precavida que nosotros. Hay personas que siempre piensan en todo. Levantó ella hacia él la cabeza y dijo: ¿Usted gusta, caballero? Es duro ayunar desde el alba. Él hizo un saludo. A fe mía, francamente no rehuso, ya no puedo más. En la guerra como en la guerra, ¿no es cierto, señora? Y echando una ojeada alrededor, añadió: en momentos como el presente, uno se alegra de encontrar gente servicial. Desplegó un periódico para no mancharse los pantalones y con la punta de una navaja que siempre llevaba en el bolsillo, tomó un muslo de pollo, lo hizo trozos con los dientes y luego lo masticó con satisfacción tan evidente que provocó en el carruaje un gran suspiro de angustia. En tanto, Bola de Cebo, con voz humilde y dulce, propuso a las 2 hermanitas que compartieran su colación. Ambas aceptaron al punto y sin alzar la vista pusiéronse a comer a escape, luego de balbucear las gracias. Cornudet no rechazó tampoco la oferta de su vecina y se formó con las monjas una especie de mesa, extendiendo periódicos sobre las rodillas.
Las bocas se abrían y cerraban sin tregua, llenándose, masticando, tragando ferozmente. Loiseau, en su rincón, engullía con ahínco y en voz baja inducía a su esposa a que lo imitase. Resistióse ella por mucho tiempo, mas cedió por fin después de un crispamiento que sintió en las tripas. Entonces su marido, redondeando su frase, pidió permiso a su encantadora compañera de viaje para ofrecer un bocadillo a la señora de Loiseau. Aquella contestó: «Con mucho gusto, caballero». Y Bola de Sebo, con amable sonrisa, alargó la cazuela. Al descorchar la primera botella de Burdeos, se produjo un gran problema. No había más que un vaso. Dio la vuelta después de haberlo limpiado. Solo Cornudet, por galantería, puso sus labios en el sitio, húmedo aún, donde los había puesto su vecina. Desde ese momento, rodeados de gente que comía, sofocados por las emanaciones de las viandas, el conde y la condesa de Breville, así como el señor y la señora Carrel-Lamadon, empezaron a sufrir el suplicio odioso que hizo célebre a Tántalo. De pronto, la mujer del manufacturero exhaló un suspiro que obligó a volver a todos la cabeza. Se había quedado más blanca que la nieve que cubría la carretera. Sus ojos se cerraron. Su cabeza cayó sobre el pecho. Había perdido el conocimiento. Su marido, alarmado, imploraba el socorro de todos. Nadie acertaba a poner remedio, cuando la más vieja de las dos monjas, sosteniendo la cabeza de la enferma, acercó a sus labios el vaso de Bola de Sebo y le hizo tragar unas gotas de vino. La hermosa señora empezó a volver en sí, abrió los ojos, sonrió y declaró con voz moribunda y débil que ya se sentía fuerte y buena. Pero a fin de que el accidente no se renovase, la religiosa la obligó a beber un vaso lleno de Burdeos, añadiendo: «Esto no es otra cosa que hambre». Entonces Bola de Sebo, ruborizada y tímida, balbuceó mirando a los 4 viajeros que permanecían en ayunas: «No me atrevo a ofrecer a estas señoras y a estos caballeros». Y se calló, temiendo un desaire. Loiseau tomó la palabra: «Caramba, señores, en estos casos todos somos hermanos y nos debemos mutua protección. Vamos, señoras, nada de ceremonias. ¿Qué diablo? Acepten. ¿Sabemos acaso si encontraremos algún lugar donde pasar la noche? Al ritmo que vamos es posible que no lleguemos a Tota hasta mañana por la tarde». Aún dudaban todos, no queriendo nadie ser el primero en asumir la responsabilidad de la aquiescencia. El conde por fin cortó por lo sano. Se volvió hacia la gruesa muchacha, intimidada por todo aquello, y tomando su aspecto altanero de gentilhombre le dijo: «Aceptamos con reconocimiento, señora». El primer paso estaba dado. Una vez cruzado el Rubicón, lo demás era fácil. La cesta fue vaciada. Contenía aún un paté de foie gras, un pastel de cogujadas, un pedazo de lengua ahumada, peras de croissant, una torta de pont l'evêque, pastelillos y un frasco de cebollas y pepinillos en vinagre. Bola de Sebo, como la mayoría de las mujeres, adoraba a los excitantes. No era posible comerse las provisiones de la muchacha sin dirigirle la palabra. Se empezó a hablar con cierta reserva al principio, pero al ver su prudencia, pronto se abandonaron a charlar de todo. Las señoras de Breville y Carrel-Lamadon, que eran muy tratables, estuvieron graciosas con delicadeza. La condesa, especialmente, manifestó esa amable condescendencia de las damas muy nobles, a las que ningún contacto puede manchar, y estuvo encantadora. Mas la señora Loiseau, mujer fuerte, de alma de gendarme, permaneció esquiva, hablando poco y comiendo mucho. Se habló, como es natural, de la guerra, refiriéndose a horribles actos de los prusianos, rasgos de valor de los franceses, y todas aquellas personas que iban huyendo rindieron su homenaje a la ajena valentía. Bien pronto dieron principio las anécdotas propias, y Bola de Sebo refirió cómo había abandonado Rouen, expresándose con verdadera emoción, con ese ardor de palabra con que frecuentemente expresan las prostitutas sus arrebatos naturales. «Al principio creí que podría quedarme», dijo. «Tenía mi casa llena de provisiones. Prefería dar de comer a algunos soldados a expatriarme a no sé dónde. Pero cuando vi a los prusianos no fui dueña de mí misma. De cólera se me subió la sangre a la cabeza. He llorado de vergüenza todo el día. Vamos, si yo fuese hombre, miraba desde mi balcón a esos cochinos con su casco puntiagudo, y mi criada me tenía sujeta las manos para impedirme que les tirase los muebles encima. Después vinieron a alojarse en mi casa.
Entonces me abalancé al pescuezo del primero. No son más difíciles de estrangular que cualquier otro. Y hubiera concluido con aquel si no me hubiesen separado tirándome del moño. Después de eso tuve que esconderme. Por último, a la primera ocasión escapé. Y aquí me tienen ustedes. Felicitáronla mucho. Crecía en el aprecio de sus compañeros de viaje, los que no se habían mostrado tan resueltos como ella, y escuchándola, Cornudet tuvo una sonrisa aprobativa y benévola, de apóstol. De igual modo oye un cura las alabanzas de un devoto a Dios, pues los demócratas de muchas barbas tienen el monopolio del patriotismo, de la misma manera que los clérigos tienen el de la religión. Habló a su vez con tono doctrinal, con ese énfasis aprendido en las proclamas que a diario se pegan en las esquinas, y acabó por un trozo elocuente con el cual zarandeó magistralmente el carapuloso de Bardinguet. Pero Bola de Cebo se enojó al punto porque era bonapartista, púsose más roja que una cereza y exclamó, tartamudeando de indignación: «Ya hubiera querido verlos a ustedes en su lugar. Eso hubiese sido lo justo. Ah, sí, ustedes son los que le han hecho traición. Si la Francia hubiera estado gobernada por hombres afeminados como ustedes, estábamos lúcidos». Cornudet, impasible, mostraba su desdeñosa sonrisa y su aire de superioridad. Pero era de suponer que iban a empezar las frases gruesas, cuando el conde se interpuso y calmó, no sin trabajo, a la exasperada joven, proclamando con autoridad que todas las opiniones sinceras eran respetables. Sin embargo, la condesa y la manufacturera, que sentían en el fondo de su alma ese odio irrazonable de la gente de buen tono por la República y esa instintiva ternura que alimentan en su pecho todas las mujeres por los gobiernos militaristas y despóticos, se sentían a su pesar atraídas por esta prostituta llena de dignidad, cuyos sentimientos se parecían tanto a los suyos. La cesta se agotó. No había costado mucho tiempo vaciarla, sintiendo desde luego que no fuese más grande. La conversación continuó algún tiempo, aunque se había enfriado algo después de comer. La noche se echaba encima. La oscuridad se iba haciendo más profunda cada vez y el frío, más sensible durante la digestión, hacía tiritar a Bola de Cebo, a pesar de su grasa. Entonces, la señora de Breville le ofreció su calentador, cuyo combustible había sido renovado varias veces desde la mañana, y la muchacha aceptó con viveza, porque tenía los pies helados. Las señoras Carrel, Amadon y Loiseau prestaron los suyos a las religiosas. El cochero había encendido los faroles. Su luz viva iluminaba a ambos lados del camino la nieve, que parecía deshacerse bajo aquel movible reflejo, y atravesaba la nube de vapor que exhalaban las grupas sudorosas de los caballos. Dentro del coche apenas se distinguía ya, pero de pronto se notó un movimiento entre Bola de Cebo y Cornudet, y Loiseau, cuya mirada exploraba entre las sombras, creyó ver al hombre de la larga barba separarse vivamente como si hubiera recibido algún puñetazo propinado en secreto. Frente a la carretera aparecieron de pronto unos puntos luminosos. Era Tot. Habían caminado 11 horas, que con las 2 de descanso que, divididas en 4 veces, se había dado a los caballos para respirar y comer el pienso, hacían 13. Entró el coche en la población y se detuvo frente al Hotel del Comercio. Se abrió la portezuela. Un ruido muy conocido hizo estremecer a los viajeros. Era el choque de la vaina de un sable sobre el suelo. De inmediato, la voz de un alemán se oyó, gritando una orden. A pesar de que la diligencia no se movía, nadie osó bajar, como si temiesen ser acuchillados al salir. El cochero pareció llevando en la mano una de las linternas, cuya luz penetró súbitamente en el interior del carruaje, iluminando las 2 filas de espantadas caras, cuyas bocas abiertas y ojos dilatados denotaban la sorpresa y el terror de que estaban poseídas. Junto al cochero veíase, en plena luz, un oficial alemán, un joven alto, muy flaco y rubio, oprimido por el uniforme como una señorita por el corsé, y que llevaba ladeada la gorra plana y charolada que le hacía asemejarse a un lacayo del hotel inglés. Sus grandes bigotes de largos pelos rígidos, que iban afilándose indefinidamente por ambas guías hasta rematar en un solo hilo rubio, tan tenue que no se veía su terminación, parecía hacer peso sobre las comisuras de la boca,
tirando de sus mejillas e imprimiendo a los labios un pliegue severo. Invitó a los viajeros a apearse, diciéndoles con tono seco y en un francés de alsaciano: «Damas y caballeros, hagan el favor de bajar». Las dos religiosas fueron las primeras en obedecer, con esa docilidad de santas habituadas a todas las sumisiones. Enseguida aparecieron el conde y la condesa, detrás el fabricante y su mujer, y luego Loiseau, que empujaba delante de él a su robusta mitad. Al echar pie a tierra este último, por un sentimiento de prudencia más bien que de cortesía, dijo el oficial: «Buenos días, caballero». El oficial, insolente como persona todopoderosa, lo miró sin contestar. Bola de Cebo y Cornudet, aunque estaban junto a la portezuela, fueron los últimos en bajar, graves y altaneros ante el enemigo. La gorda prostituta trataba de dominarse y de permanecer tranquila. El demócrata atormentaba con mano trágica y algo temblona sus barbas rojizas. Querían demostrar dignidad, comprendiendo que en tales trances cada cual representa un poco a su país, e indignados igualmente por la flexibilidad de espinazo de sus compañeros de viaje, trataba ella de manifestarse más orgullosa que sus vecinas, las mujeres honradas, mientras que él, imaginando que debía dar ejemplo, completaba con su actitud la misión de resistencia que se había impuesto, iniciada con sus trabajos de zapa en las calles. Entraron en la vasta cocina del hotel, y habiendo hecho el alemán que le presentasen el pasaporte firmado por el general en jefe, documento en que constaban los nombres, señas personales y profesión de cada pasajero, examinó despacio a toda aquella gente, confrontando las personas con los informes escritos. Luego dijo bruscamente: «Está bien», y desapareció. Todos entonces respiraron. Aún tenían hambre y pidieron de comer. Necesitábase media hora para servirles, y mientras dos criadas se ocupaban en los preparativos, los viajeros fueron a visitar los dormitorios. Todos estos se encontraban en un largo corredor que terminaba en una puerta vidriera señalada con un número. Iban a sentarse a la mesa cuando apareció el hostelero. Era un antiguo comerciante de caballo, un gordo asmático que se pasaba la vida haciendo gorgoritos, ronquidos, silbidos y gargarismos con la laringe. Había heredado de su padre el sobrenombre de Follenby. «¿La señorita Elisabeth Rousset?», preguntó. «Soy yo», contestó Bola de Cebo, volviéndose temblorosa. «Señorita, el oficial prusiano desea hablarle con urgencia». «¿A mí?». «Sí, si es usted la señorita Elisabeth Rousset». Bola de Cebo se turbó, reflexionó un momento y después manifestó rotundamente: «Será cierto, pero no voy». Un movimiento de sorpresa se inició a su alrededor. Todos discutían, buscaban la causa de esta orden. El conde se aproximó. «Hace mal, señorita», le dijo, «pues su negativa podría ocasionar considerables perjuicios, no solo a usted, sino también a sus compañeros. Hay que someterse a la ley del más fuerte. Tal petición no puede con seguridad acarrearle peligro alguno. Sin duda se trata de una formalidad olvidada». Todos fueron del mismo parecer y uniéndose a él le rogaron, le aconsejaron, casi la obligaron, hasta que terminó por convencerse. La mayoría temía las complicaciones que pudieran resultar de su testarudez. «Por ustedes nomás lo hago», dijo por fin. «Y todos le damos las gracias», exclamó la condesa, apoderándose con efusión de una de sus manos. Bola de Cebo salió. Los demás esperaron que volviese para sentarse a la mesa. Todos se lamentaban de no haber sido llamados en lugar de aquella joven violenta e irascible, y preparaban mentalmente 1000 bajezas para el caso de ser llamados a su vez. Pero al cabo de 10 minutos la joven apareció sofocada, roja de cólera, exasperada y resoplando. «¡Oh, el canalla! ¡Más que canalla!», balbuceó. Sus compañeros tenían prisa de saber lo que había sucedido, pero ella no pronunció una palabra más, y como el conde insistiese, le contestó con gran dignidad: No puedo hablarles de esto, y además no les incumbe». La sopa humeante y exhalando un aroma exquisito esperaba en la mesa. Todos se sentaron. A pesar de este incidente, la cena fue alegre. Como la sidra era buena,
el matrimonio lo asó y las dos monjas la tomaron, por economía. Los demás pidieron vino, menos Cornudet, que quiso cerveza. Tenía una manera propia de descorchar la botella, sacar espuma al líquido y mirarlo contemplativamente ladeando el vaso, que levantaba después, poniéndolo entre sus ojos y la lámpara para apreciar bien el color. Cuando bebía, sus barbazas, que habían adquirido el matiz de su brebaje predilecto, parecían estremecerse de ternura. Torcía los ojos para no perder de vista el vaso y tenía la apariencia de ejecutar la única función para la cual había nacido. Dijérase que establecía en su cerebro cierta aproximación y como afinidad entre las dos grandes pasiones que ocupaban toda su existencia, la cerveza y la revolución. Y de seguro no podía probar una cosa sin pensar en la otra. El señor y la señora Follenby comían en un extremo de la mesa. Él, con estertores de locomotora reventada, tenía demasiado ahogo en el pecho para poder hablar comiendo, pero ella no callaba nunca. Refirió todas sus impresiones a la llegada de los alemanes, lo que éstos hacían, lo que decían, renegando de ellos en primer término porque le costaban dinero y después porque tenía 2 hijos en el ejército. Al hablar, dirigíase sobre todo a la condesa, halagada de conversar con una dama noble. Bajaba la voz para hablar de las cosas delicadas y su marido le interrumpía de vez en cuando para decirle: «Mejor haría callándose, señora Follenby». Pero ella, sin hacerle caso alguno, continuaba: «Sí, señora, esta gentuza no hace más que comer patatas y tocino, y después tocino y patatas, y no se imaginen ustedes que son limpios, no, nada de eso. Se ensucian en todas partes, con perdón lo diga, y si les vieran hacer el ejercicio, se meten todos en un campo y durante horas y días marcha adelante y marcha atrás y vuelta por aquí y vuelta por allá. Si al menos cultivasen la tierra o trabajasen por los caminos en su país. Pero no, señora. Estos malditos no son cosa de provecho para nadie, y que el pobre pueblo los mantenga para no aprender sino asesinar. Yo no soy más que una vieja sin educación, es verdad, pero al verlos echar el kilo pataleando desde el alba hasta la caída de la tarde me digo, cuando hay personas que hacen tantos descubrimientos para ser útiles, ¿es justo que otras se tomen tales molestias para ser dañinas? En verdad, ¿no es una abominación eso de matar a la gente, sean prusianos, ingleses, polacos o franceses? Si uno se venga de quien le haya hecho un daño, obra mal, puesto que se le castiga, pero cuando extermina a nuestros mozos a tiros, cual si fuesen animales de caza, ¿estará bien hecho, puesto que da condecoraciones al que más destruye? En verdad les aseguro que nunca entenderé yo eso». Cornudet alzó la voz para decir: «La guerra es una barbarie cuando se ataca a un vecino pacífico, pero es un deber sagrado cuando se defiende a la patria». «Sí, cuando se defiende es otra cosa», dijo la vieja posadera, bajando la cabeza en señal de aquiescencia. «Pero ¿no sería más lógico que los reyes dirimiesen sus contiendas y se matasen mutuamente, puesto que la mayoría de las veces se hacen la guerra por gusto?» Los ojos de Cornudet se iluminaron y prorrumpió: «¡Bravo, ciudadana!». El señor Carrel-Lamadon reflexionaba profundamente. Aunque era fanático por los capitanes ilustres, el buen sentido de aquella campesina le hacía pensar en la opulencia que producirían al país tantos brazos desocupados y por consiguiente ruinosos, tantas fuerzas como se consumían improductivas, empleándolas en los grandes trabajos industriales que exigirán siglos para concluirse. En esto, Loiseau, abandonando su sitio, se fue a hablar bajo con el posadero. El rechoncho individuo reíase, tosía, escupía, su enorme abdomen saltaba de gusto con las bromas de su vecino y le compró 6 toneles de Burdeos para la primavera, cuando se hubiesen ido los alemanes. Apenas terminada la comida, sintiéndose rendidos de cansancio, fuéronse todos a acostar. Loiseau, que había estado observando, hizo meterse en la cama a su esposa, y después pegó unas veces la oreja y otras el ojo al agujero de la llave para tratar de descubrir lo que él llamaba los misterios del corredor. Al cabo de 1 hora, poco más o menos, oyó un roce de tela. Miró a escape y vio a Bola de Cebo, que parecía más gorda todavía, con una bata de cachemira azul guarnecida de encajes blancos. Llevaba una vela en la mano y dirigíase hacia el cuarto numerado que estaba hacia el final del pasillo. Pero entreabrióse una puerta lateral y cuando aquella volvió, al cabo de algunos minutos, siguió la Cornudet en paños menores,
y ambos hablaron bajito, y luego se pararon. Bola de Cebo parecía prohibir con empeño la entrada en su alcoba. Por desgracia para él, Loiseau no oía las palabras, pero por último, como levantasen la voz, pudo pescar algunas. Cornudet insistía con viveza diciendo: «Vamos, tonta, ¿qué te importa eso?». Ella empleaba un tono rebosante de indignación. «No, querido, hay circunstancias en que ciertas cosas no se hacen. Y además aquí, eso sería una vergüenza». Sin duda, él no comprendía y preguntó el por qué. Ella se enfadó y ya alzando más el tono replicóle: «¿Por qué? ¿No comprende por qué? Cuando hay alemanes en la casa, quizás en el dormitorio de al lado». Callóse él. Aquel pudor patriótico en una mujer pública que no se dejaba acariciar cerca del enemigo no pudo por menos de despertar en su corazón su desfallecida dignidad, puesto que, luego de haberla besado solamente, se volvió a su cuarto a paso ligero. Loiseau se apartó, muy encendido de la cerradura, dio un brinco en su aposento, púsose el pañuelo de seda en la cabeza y levantó la sábana bajo la cual yacía el fuerte esqueleto de su costilla, a quien despertó con un beso murmurando: «¿Me amas, querida?». Toda la casa quedó en silencio, pero bien pronto prodújose en alguna parte, en una dirección indeterminada, lo mismo podía ser en el desván que en el granero, un ronquido fuerte, monótono, regular, un ruido sordo y prolongado, con retemblores de caldera a gran presión. Era que dormía el señor Follenvie. Como se había acordado continuar el viaje a las 8 de la mañana siguiente, todos se reunieron en la cocina. Pero el vehículo, con una montera de nieve sobre la vara, estaba solitario en el centro del patio, sin caballerías y sin conductor. En vano buscóse a éste por las cuadras, por los pajares, por las cocheras. Resolviéronse entonces todos los hombres a recorrer el pueblo y salieron. Fueron a parar a la plaza, con la iglesia en el fondo, y a los dos lados unas casas bajas donde se veían soldados prusianos. El primero que hallaron estaba pelando patatas. El segundo, más adelante, fregaba una barbería. Otro, con barbas que le llegaban a los ojos, besaba a un chiquillo que no paraba de llorar, aunque lo mecía en sus rodillas para tratar de apaciguarlo. Y las robustas aldeanas, cuyos maridos estaban en el ejército territorial, indicaban por señas a sus obedientes vencedores el trabajo que era preciso realizar: partir leña, rehogar la sopa, moler café. Uno de ellos hasta lavaba la ropa de su patrona, una anciana impedida. Asombrado, el conde interrogó al sacristán, que salía de casa del cura. El viejo ratón de iglesia respondió: «Ah, esos no son malos. Según se dice, no son prusianos. Son de más lejos, no sé dónde. Todos dejaron en su país mujer e hijos. Y bueno, no les gusta la guerra. Estoy seguro de que en su país también lloran por estos hombres, y buena miseria habrá en su casa como en las nuestras. Y gracias a que aquí todavía no somos muy infortunados, por ahora, pues no hacen daño y trabajan como si estuvieran en sus propias casas. Ya ve usted, caballero, los pobres han de ayudarse. Los grandes son quienes hacen la guerra». Cornudet, indignado ante la cordial inteligencia reinante entre vencedores y vencidos, se retiró, prefiriendo encerrarse en el hotel. Loiseau hizo un chiste. «Repueblan», murmuró. El señor Carrel-Lamadon dijo una cosa seria: «Reparan daños». Pero no se encontraba el cochero. Lo descubrieron por fin en el café del pueblo, sentado familiarmente con el ordenanza del oficial prusiano. El conde le interpeló diciendo: «¿No tenía usted orden de enganchar a las 8? «Sí, señor, pero luego me han dado otra». «¿Cuál?» «La de no enganchar». «¿Y quién le ha dado esa orden?» «Y el oficial prusiano». «¿Y por qué?» «Lo ignoro. Vaya usted a preguntárselo. Me ha prohibido enganchar y no engancho. Eso es todo». «¿Y él mismo es quien se lo ha dicho a usted?» «No, señor, la orden me la dio el posadero de su parte». «¿Y cuándo?» «Anoche, al irme a la cama». Los tres hombres regresaron muy intranquilos. Preguntaron por el señor Follenvie, pero la sirvienta contestó que el amo no se levantaba nunca antes de las 10, a causa del asma. Había prohibido terminantemente que se le despertara antes, excepto en caso de incendio. Quisieron ver al oficial, pero era en absoluto imposible, aun cuando se alojaba en la fonda. El único autorizado para hablarle de asuntos civiles era el señor Follenvie. No hubo más remedio que esperarle.
Las mujeres subieron a sus habitaciones y se entretuvieron con nonadas. Cornudet se instaló bajo la campana del gran hogar de la cocina, donde ardía una buena fogata. Hizo que le llevasen allí un veladorcito del café con una botella de cerveza y sacó la pipa, que entre los demócratas gozaba de una consideración casi igual a la del mismo, como si sirviera a la patria con servir a Cornudet. Era una magnífica pipa de espuma, admirablemente curada, tan negra como los dientes de su dueño, pero aromática, curva, reluciente, familiarizada con su mano y complemento de su fisonomía. Permaneció inmóvil, con los ojos fijos, ora en las llamas del hogar, ora en la espuma que coronaba su vaso de cerveza. Y cada vez que bebía, pasaba con aire satisfecho sus larguiruchos dedos por su espesa melena, relamiéndose los bigotes franjeados de espuma. Loiseau, bajo pretexto de estirar las piernas, se dedicó a recorrer los comercios del pueblo, tratando de colocar sus vinos. El conde y el manufacturero se pusieron a hablar de política. Adivinaban el porvenir de Francia. Uno creía en los Orleans, el otro en un Salvador desconocido, un héroe que surgiría en el momento supremo, desesperado, una especie de Du Guesclin, otra Juana de Arco tal vez, o quizás otro Napoleón I. ¡Ay, si el príncipe imperial no fuera tan joven! Cornudet los escuchaba sonriendo, como hombre que estuviera en el secreto del destino. Su pipa embalsamaba el ambiente de la cocina. A eso de las 10 apareció el señor Follenvie. Todos le interrogaron ansiosamente, pero él no pudo hacer otra cosa que repetir 2 o 3 veces, sin una variante, estas palabras. El oficial me ha dicho así: señor Follenvie, mañana usted prohibirá que se enganche el coche de esos viajeros. No quiero que partan sin orden mía, ¿entendido? Creo que bastará con esto. En vista de semejante orden, todos querían hablar al oficial. El conde le envió su tarjeta, a la que el señor Carré-Lamadon añadió su nombre y todos sus títulos. El prusiano contestó que recibiría a dichos señores a eso de la 1, después de haber almorzado. Las señoras aparecieron y, a pesar de la inquietud, comieron con regular apetito. Bola de Cebo parecía enferma y fuertemente emocionada. Acababan de tomar café cuando se presentó la ordenanza diciendo que podían ver a su amo los 2 señores. Loiseau se unió a la comisión. Cornudet, a quien se trató de llevar para dar más solemnidad a la petición, se negó rotundamente, declarando con altivez que no quería tener nada en común con los alemanes, y pidiendo otro bock, se volvió a sentar frente a la chimenea. Los comisionados subieron y fueron introducidos en una de las mejores habitaciones del hotel, donde el oficial les recibió tendido en una butaca, los pies sobre la chimenea, fumando una larga pipa de porcelana y envuelto en una bata escarlata, escamoteada, sin duda, en la casa abandonada de algún burgués de mal gusto. Ni se levantó, ni los saludó, ni los miró siquiera. Era una hermosa muestra de la natural desvergüenza del militar victorioso. ¿Qué quieren?, preguntó al cabo de algunos instantes. El conde tomó la palabra. «Deseamos partir, caballero». «No». «¿Podríamos saber el porqué de tal medida?» «Porque no me da la gana». «Le haré observar, respetuosamente, caballero, que su general en jefe nos ha dado un pasaporte para Dieppe, y creo que no hemos cometido falta alguna para merecer el rigor de usted». «Ya he dicho que no quiero. No tengo más que añadir. Pueden irse». Después de inclinarse, los 3 caballeros salieron. La tarde fue terrible. Nadie comprendía el porqué de aquel capricho del alemán, y las ideas más singulares se apoderaban de todos. Hubo una discusión interminable en la cocina, donde se reunieron, emitiendo así opiniones inverosímiles. Quizás trataban de guardarlos como rehenes, pero ¿con qué propósito? Tal vez conducirlos prisioneros, o quizás pedirles un considerable rescate. Este pensamiento los llenaba de pánico. Los más ricos eran los que más se aterraban, viéndose ya obligados, para conservar su vida, a vaciar en las manos de aquel soldado insolente sus sacos repletos de oro. Se devanaban los sesos para inventar mentiras aceptables, disimulando sus riquezas para pasar por pobres, por indigentes.
Loiseau se quitó la cadena del reloj, guardándola en un bolsillo. La noche, que se iba echando encima, aumentaba la confusión. Se encendieron las luces y como aún faltaban 2 horas para cenar, la señora Loiseau propuso una partida de 31. Todos aceptaron. Aquello sería una distracción. Cornudet mismo apagó políticamente su pipa y tomó parte. El conde barajó las cartas y dio. Bola de Cebo hizo 31 de mano y bien pronto el interés de la partida calmó los exaltados ánimos. Sin embargo, Cornudet pudo observar que el matrimonio Loiseau se entendía para hacer trampas. Al sentarse a la mesa, el señor Follenby reapareció y con voz de ronquillo anunció: «El oficial prusiano me manda a preguntar a la señorita Elizabeth Rousset si no ha cambiado aún de parecer». Bola de Cebo se levantó de su asiento, pálida como la cera. Después, roja de emoción, sintió un arranque de cólera tal que apenas podía pronunciar palabra. Por fin estalló. «Dígale a ese canalla soez, a ese crápula, a esa carroña de prusiano que jamás consentiré. ¿Lo he oído bien? Jamás, jamás, jamás». El obeso fondista salió. Entonces Bola de Cebo fue rodeada, interrogada, apremiada por todo el mundo para que explicase el motivo de su misteriosa visita. Al principio la prostituta resistió, pero bien pronto pudo más su exasperación y dijo a gritos: ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Pues quiere acostarse conmigo. Nadie se anduvo con melindres al oír estas palabras. Tan viva fue la indignación. Cornudet rompió una copa al ponerla con violencia sobre la mesa. Hubo un clamor de reprobación contra aquel innoble militarote, un huracán de ira, una unión de todos para resistir como si a cada cual se le hubiera reclamado una parte del sacrificio que a Bola de Cebo le exigían. El conde manifestó con asco que aquella gentuza se conducía como los antiguos bárbaros. Las mujeres, sobre todo, manifestaron a Bola de Cebo una lástima enérgica y cariñosa. Las religiosas, que solo se mostraban a las horas de comer, bajaron la cabeza y no dijeron nada. Sin embargo, una vez pasado el primer ímpetu de furor, los viajeros cenaron, pero se habló poco. Todos estaban pensativos. Las señoras se retiraron tempranito y los hombres, mientras fumaban, organizaron una partida de écarté, a la cual invitaron al señor Follenby con el propósito de interrogarle diestramente sobre los medios que convendría emplear para vencer la resistencia del prusiano. Pero el fondista no pensaba sino en sus naipes, sin atender a ninguna otra cosa, sin contestar nada y repitiendo sin cesar: «Al juego, señores, al juego». Tan absorta estaba su atención que se olvidaba de escupir, lo cual producía en su garganta un ruido semejante al de un cañón de órgano. Sus pulmones sibilantes emitían toda la gama musical del asma, desde las notas graves y profundas hasta los agudos gorgoritos de los gallitos jóvenes cuando empiezan a cantar. Embebido en el juego, se negó a subir cuando su mujer, que no podía tenerse de sueño, fue a buscarlo. Tuvo que irse sola, porque era de las que madrugaban con el sol, al revés de su marido, trasnochador recalcitrante, siempre dispuesto a pasar la velada con los amigos. «Pon la leche junto al fuego», le gritó. Y siguió jugando. Cuando ya nadie podía humanamente continuar, a causa del sueño, decidieron irse a la cama. Al día siguiente, todo el mundo se levantó temprano también, con la esperanza indeterminada, con el vago deseo de irse, con el terror de tener que pasar un día más en aquella horrible y reducida posada. Pero los caballos permanecían en la cuadra y el cochero no aparecía. Por hacer algo, pasaron una parte del tiempo mirando al coche. El desayuno fue muy triste. Se había producido una reacción contra Bola de Cebo, manifestando ante ella una frialdad originada por el cambio de modo de pensar de sus compañeros, pues la noche, gran consejera, había modificado los juicios hechos el día anterior. Casi es seguro que recriminaban a Bola de Cebo el hecho de no haber ido a buscar secretamente al alemán para proporcionarle al despertar una sorpresa agradable. ¿Podía haber cosa más sencilla? ¿Quién por otra parte se había de enterar de nada? Hasta hubiera podido salvar las apariencias haciendo decir al oficial que se había compadecido de ella. Para ella esto carecía de importancia. Pero nadie osaba confesar todavía esos pensamientos. Llegó la tarde y, aburridos mortalmente, se aceptó la proposición del conde de hacer una excursión por los alrededores del pueblo. Después de abrigarse convenientemente, la pequeña sociedad partió, a excepción de Cornudet, que prefería quedarse cerca del fuego, y de las 2 monjas que pasaban el día en la iglesia o en casa del cura.
El frío, más intenso cada vez, picaba cruelmente en la nariz y las orejas. Los pies estaban tan doloridos que cada paso era un trago de sufrimiento, y cuando llegaron al campo, el panorama se les apareció tan horriblemente lúgubre sobre aquella ilimitada blancura que todo el mundo determinó volver a casa, con el alma helada y el corazón transido. Las 4 señoras, seguidas de cerca por los 3 hombres, emprendieron el regreso. Loiseau, que veía clara la situación, manifestó rotundamente que no estaba dispuesto a continuar de aquel modo por el capricho de una ramera. El conde, siempre cortés, contestó que no podía exigir de una mujer tan penoso sacrificio y que en caso de verificarlo debía ser espontáneo, salir de ella. El señor Carré-Lamadon hizo notar que si los franceses, como era de esperar, hacían un avance ofensivo sobre Dieppe, el encuentro no podía tener lugar sino en Tot. Esta reflexión puso en cuidado a sus 2 compañeros. «Si pudiésemos escapar a pie», dijo Loiseau. El conde se encogió de hombros. «¿Con esta nieve? ¿Y con nuestras mujeres?» «Eso sin contar con que de inmediato saldrían en nuestra persecución, que nos agarrarían y seríamos conducidos prisioneros a merced de los soldados». Todo esto era cierto. Se hizo alrededor del conde un silencio afirmativo. Las señoras hablaban de modas, pero una especie de tirantez parecía desunirlas. De pronto, al extremo de la calle, apareció el oficial prusiano. Sobre la nieve que cerraba el horizonte, destacábase su esbelta silueta, su talle de avispa con uniforme. Andaba con las piernas abiertas, con ese movimiento peculiar de los militares que procuran no mancharse las botas, esmeradamente lustradas. Al pasar junto a las señoras, se inclinó, mirando con desdén a los hombres. Estos tuvieron la dignidad de no descubrirse, aun cuando Loiseau esbozó un ademán como de quitarse el sombrero. Bola de Cebo púsose encendida hasta las orejas, y las 3 señoras casadas sufrieron una gran humillación al ser encontradas por aquel soldado en compañía de aquella ramera, a quien había él tratado con tanta desenvoltura. Entonces hablaron de él, de su aspecto, de su cara. La señora de Carré-Lamadon, que había tenido tratos con muchos oficiales y lo juzgaba como perita en la materia, encontró que aquel no estaba mal del todo, y hasta lamentó que no fuese francés, porque hubiera sido un húsar muy lindo, por quien de seguro se apasionarían todas las mujeres. Una vez en casa ya no supieron qué hacer, hasta se dijeron palabras agrias por cosas insignificantes. La cena, silenciosa, duró poco, con la esperanza de dormir para matar el tiempo. A la mañana siguiente, todos tenían cara de fatiga. Los ánimos estaban exasperados. Las mujeres apenas hablaban con Bola de Cebo. Oyóse el repique de unas campanas, tocando a bautizo. La gorda muchacha tenía un hijo criándose en casa de unos labradores de Ivetot. No lo veía ni siquiera una vez al año, y apenas si se acordaba de él. Pero al pensar en aquel niño, a quien iban a bautizar, despertóse en su alma una ternura brusca y violenta por el suyo, y determinó asistir a la ceremonia. En cuanto salió, todos se miraron unos a otros. Luego aproximaron las sillas, pues comprendieron que se iba a decidir algo. Loiseau tuvo una idea. Era de parecer que se le propusiese al oficial quedarse solo con Bola de Cebo y dejar que se marcharan los demás. El señor Follenvie se encargó también de este recado, pero volvió a bajar casi al instante. El alemán, conocedor de la naturaleza humana, lo puso de patitas en la puerta. Su voluntad inquebrantable era retener a todo el mundo hasta satisfacer su deseo. Entonces la señora de Loiseau dio rienda suelta a su temperamento plebeyo. «Pues no faltaría otra cosa sino morirnos de viejos aquí. Ya que el oficio de esta ramera es el de hacer eso con todos los hombres, me parece que no tiene derecho a preferir a ninguno. Demasiado sabemos todos que en Rouen no hacía ascos a nadie, ni a los cocheros. Sí, señores, hasta con el cochero de la prefectura ha tenido que ver. Lo sé perfectísimamente, porque compra el vino en casa. Y hoy, que se trata de sacarnos de un mal paso, se hace la remilgada, la muy perdida. A mí me parece que se conduce demasiado bien ese oficial. Tal vez esté privado de eso hace mucho tiempo, y aquí nos tenía a nosotras 3, a quienes con seguridad preferiría. Y lejos de eso, se contenta con la de todo el mundo. Respeta a las señoras casadas. Y no debemos olvidar que es aquí el amo. No tenía que decir «esta quiero» y tomarla por la fuerza con ayuda de sus soldados. Las otras 2 damas sintieron un leve escalofrío.
Los ojos de la linda señora de Carré-Lamadon brillaban y habíase puesto un poco pálida, como si sintiera que ya la había tomado el oficial por la fuerza. Los hombres, que discutían aparte, se acercaron. Loiseau, furibundo, quería entregar atada de pies y manos aquella miserable al enemigo. Pero el conde, descendiente directo de 3 generaciones de embajadores y dotado de un físico de diplomático, era partidario de la astucia. Habría que convencerla, dijo. Conspiraron entonces para lograrlo. Se acercaron más las mujeres, bajaron la voz y se generalizó la conversación, emitiendo cada cual su parecer, pero todo dentro de la mayor decencia. Las señoras especialmente encontraban delicadezas de giros, sutilezas de expresión encantadoras para decir las cosas más escabrosas. Un extraño no hubiese comprendido nada, tantas eran las precauciones del lenguaje, pero la delgada capa de pudor que barniza toda mujer de sociedad no recubre sino la superficie, y éstas se encendían con aquella aventura picante, divertíanse locamente en el fondo, sintiéndose en su elemento, manoseando el amor con la sensualidad de un cocinero goloso que dispone un banquete para otra persona. Por sí mismo renacía el buen humor. Tan picaresca les parecía al fin la historia. El conde hizo chistes algo verdes, pero tan bien dichos que obligaban a sonreír. A su vez Loiseau dejó escapar algunas picardías más crudas, las que no ofendieron a nadie. Y la idea brutalmente expresada por su mujer estaba fija en todos los cerebros. Puesto que hacer aquello era el oficio de esa mujer, ¿por qué había de negarse a aquel hombre antes que a otro? La linda señora de Carré-Lamadon hasta parecía pensar que en su lugar rechazaría ella menos a este que a otro cualquiera. Hicieron largos preparativos para el bloqueo, como si se hubiese tratado del sitio de una fortaleza. Cada cual eligió el papel que había de representar, los argumentos en que se apoyaría, las maniobras que debía llevar a cabo. Se dispuso el plan de ataque, las estratagemas empleadas y las sorpresas del asalto para obligar a aquella ciudadela viva a recibir al enemigo dentro de su recinto. Cornudet fue el único que, separado del grupo, se manifestaba completamente ajeno al asunto. Tan profunda era la atención que embargaba los ánimos que nadie sintió entrar a Bola de Cebo. Un ligero «ch» susurrado por el conde obligó a volver a todos la vista. Era ella. Se hizo bruscamente el silencio y un cierto embarazo impidió que se le dirigiera de inmediato el saludo. La condesa, más ágil que las demás en las artimañas sociales, le preguntó: ¿ha estado divertido el bautizo? La muchacha, emocionada aún, contó lo que había visto. Describió caras, actitudes y hasta el aspecto de la iglesia. Siempre es bueno rezar de cuando en cuando, añadió. Hasta la hora del desayuno las señoras extremaron su amabilidad con ella para aumentar su confianza y poder contar con su docilidad cuando llegara el caso. Tan pronto se sentaron a la mesa, empezaron los preparativos de ataque. Dieron principio por una vaga conversación sobre el sacrificio. Se citaron ejemplos históricos: Judith y Holofernes, después, sin fundamento, Lucrecia con Sixto, Cleopatra haciendo pasar por su tálamo a todos los generales enemigos y reduciéndolos al servilismo de esclavo. Toda una historia fantástica, nacida en la imaginación de aquellos millonarios ignorantes, se quiso hacer pasar por moneda de ley. Según ellos, las ciudadanas romanas iban a Capua para adormecer entre sus brazos a Aníbal y con él a sus lugartenientes y a todas las falanges de mercenarios. Se citó a todas aquellas mujeres que habían detenido la marcha triunfal de los conquistadores, haciendo de su cuerpo un campo de batalla, un medio de dominación, un arma, a todas las que por medio de heroicas caricias han vencido a los más repugnantes y odiosos seres, sacrificando su castidad a la venganza y a la abnegación. Se habló asimismo, en términos velados, de aquella inglesa de gran familia que se había dejado inocular una horrible y contagiosa enfermedad para transmitírsela a Bonaparte, salvado por milagro por haber experimentado súbitamente una extraña debilidad a la hora de la cita fatal. Y todo esto se había contado de un modo conveniente y moderado. Algunas veces estallaba una frase de espontáneo entusiasmo, propio para excitar la emulación. Al terminar, se hubiera podido sacar en consecuencia que la única misión de la mujer en la tierra debía ser un perpetuo sacrificio de su persona, un abandono continuo a los apetitos de la soldadesca. Las dos monjitas parecían no oír nada, perdidas en profundas meditaciones. Bola de Cebo no despegó los labios. Durante toda la tarde la dejaron reflexionar, pero en vez de llamarla señora, como habían hecho hasta entonces, se le empezó a decir señorita, sin que nadie supiese con certeza el porqué,
como si le hubieran querido hacer bajar un escalón en la estimación que ella sola se había ganado, haciéndola comprender su vergonzosa situación. Acababa de servirse la sopa cuando el señor Follenby apareció repitiendo su frase de la víspera. El oficial prusiano pregunta a la señorita Elizabeth Rousset si aún no ha cambiado de parecer. No, señor, respondió la joven secamente. A la hora de comer, la coalición se debilitó. Loiseau dijo 3 palabras y las 3 desgraciadas. Todos se devanaban los sesos, buscando nuevos ejemplos, sin encontrarlos, cuando la condesa, sin premeditación quizás, experimentó un vago deseo de rendir homenaje a la religión, interrogando a la más vieja de las monjas sobre las grandes acciones de la vida de los santos. Era evidente que muchos habrían cometido actos que ante nuestros ojos parecerían crímenes y que, sin embargo, la Iglesia absuelve siempre cuando se perpetran a mayor gloria de Dios o por el bien del prójimo. Este era un poderoso argumento y la condesa no quiso desaprovecharlo. Entonces, sea por una de esas tácitas comprensiones, de esas veladas complacencias en las que son maestros cuando llevan un hábito eclesiástico, sea sencillamente por efecto de una feliz ininteligencia o por una caridad estúpidamente comprendida, la vieja religiosa aportó a la conspiración un formidable apoyo. La creían tímida, pero sorprendió a todos mostrándose enardecida, habladora, violenta. Según ella, jamás había sido turbada por las tentaciones de la casuística. Su doctrina parecía una barra de hierro. Su fe no vacilaba jamás. En su conciencia no albergaba escrúpulos de ningún género. Encontraba sencillísimo el sacrificio de Abraham, puesto que ella misma estaba dispuesta a matar a sus padres si se lo ordenaban desde arriba. Nada, a su parecer, podía disgustar al Señor cuando la intención era laudable. La condesa, sacando partido de la sagrada autoridad de su inesperada cómplice, hizo deducir una especie de edificante paráfrasis de este axioma moral: el fin justifica los medios. Entonces, hermana mía, preguntó, ¿cree usted que Dios acepta todos los caminos y perdona el acto impuro cuando es puro el motivo? ¿Qué duda cabe, señora? Una acción vituperable en sí se vuelve muchas veces meritoria por el pensamiento que la dicta. Y de esta suerte seguían desentrañando la voluntad de Dios, previendo sus decisiones, atribuyéndole intereses en cosas que a la verdad no se encaminaban a él en lo más mínimo. Todo esto era encubierto, hábil, discreto, pero cada palabra de la santa mujer con tocas abría una brecha en la indignada resistencia de la ramera. Extraviándose luego un poco la conversación, la religiosa habló de las casas de su orden, de su superiora, de sí misma y de su delicada vecina, la querida hermana San Nicéforo. Habían sido llamadas de El Havre para cuidar en los hospitales a cientos de soldados enfermos de viruela. Hizo una pintura de aquellos infelices, describiendo con detalle su enfermedad. Y mientras se veían detenidas por el camino por los caprichos de aquel prusiano, podía morir gran número de franceses a quienes quizás hubieran salvado ellas. Su especialidad consistía en cuidar militares. Había estado en Crimea, en Italia, en Austria, y al referir sus campañas se reveló de súbito como una de esas religiosas de tambor y corneta que parecen nacidas para seguir a los campamentos, recoger heridos entre los remolinos de las batallas y domar mejor que un jefe, con una palabra, a los soldadotes indisciplinados, una verdadera hermana rataplan, cuyo rostro devastado, acribillado por innumerables agujeros, semejaba una imagen de los desastres de la guerra. Después de ella nadie dijo nada. Tan excelente les pareció el efecto. Una vez terminada la comida, subieron a escape a sus dormitorios, para no bajar hasta bastante tarde, a la siguiente mañana. El almuerzo fue tranquilo. Daban tiempo a la semilla sembrada la víspera para germinar y dar sus frutos. Propuso la condesa dar un paseo por la tarde. Entonces, según estaba convenido, el conde ofreció el brazo a Bola de Sebo y fue solo con ella en pos de los otros. Hablóla con ese tono familiar, paternal, algo desdeñoso que los hombres sesudos emplean con las rameras, llamándola niña querida, tratándola desde lo alto de su posición social, de su respetabilidad indiscutible. Entró a renglón seguido en el fondo del asunto. Entonces, ¿prefiere usted tenernos aquí expuestos, y aún usted misma, a todas las violencias resultantes de un choque con las tropas prusianas antes que consentir en una de esas complacencias que tan a menudo ha otorgado usted en su vida? Bola de Sebo no respondió. Trató de convencerla por la dulzura, por la razón, por los sentimientos. Supo permanecer
el señor conde, y también mostrarse galante cuando fue preciso, piropeador, amable por último. Exaltó el servicio que iba ella a prestarles, hablando de la gratitud de todos. Luego, de pronto dijo, tuteándola con donaire: «¿Sabes, querida, que podrá vanagloriarse el tal prusiano de haber disfrutado de una chica como no encontrará muchas en su país?» Pola de Sebo no contestó y se reunió con los demás. Tan pronto regresó al fonducho, subió a su cuarto y no volvió a reaparecer. La inquietud de todos era inmensa. ¿Qué haría? Si resistiese, ¡qué complicación! Llegó la hora de comer. La esperaron en vano. Entrando entonces el señor Follenvie, anunció que la señorita Rousset se sentía indispuesta y que podían sentarse a la mesa. Todos aguzaron los oídos. El conde se acercó al posadero y le preguntó en voz baja: «¿Ya está?» «Sí». Atendiendo a las conveniencias, no dijo una palabra a sus compañeros. Se limitó a hacerles una ligera señal con la cabeza. En el acto salió de todos los pechos un gran suspiro de alivio y se pintó la alegría en todos los semblantes. Loiseau gritó: «¡Caramba! ¡Pago el champán, si lo hay en el establecimiento!». La señora de Loiseau estuvo a punto de desmayarse cuando vio volver al patrón con 4 botellas en las manos. Todos se habían puesto de pronto comunicativos y joviales. Una alegría chispeante reinaba en los ánimos. El conde pareció notar que la señora Carré-Lamadon era encantadora. El fabricante piropeó a la condesa. La conversación fue viva, jovial, llena de bromas escabrosas. De súbito, con ansiedad en la cara y alzando los brazos, dijo Loiseau enronqueciendo: «¡Silencio!». Callaron todos, sorprendidos, casi asustados ya. Entonces él alargó la cabeza para aguzar el oído, hizo con ambas manos una señal para que callasen, alzó los ojos hacia el techo, escuchó nuevamente y con voz natural exclamó: «Tranquilícense ustedes, todo va bien». No sabían si hacer como que no comprendían, pero muy pronto una rápida sonrisita apuntó en todos los labios. Un cuarto de hora después volvió a empezar la misma comedia, que se renovó varias veces más en la velada, simulando que interpelaba a alguien del piso de encima, dándole consejos de doble sentido, propios del ingenio de un viajante de comercio. A veces tomaba un aire compungido para suspirar: «Pobre chica», o bien murmuraba entre dientes, con ademán rabioso: «Prusiano sinvergüenza, vaya una suerte». Algunas veces, cuando nadie lo podía pensar, varios gritaban con voz vibrante: «¡Basta, basta!», y añadía como hablando a solas: «Con tal que la volvamos a ver, con tal que no la mate el miserable». Aunque estas bromas eran de un gusto deplorable, divertían a todos sin mortificar a nadie, porque la indignación depende más que nada del medio ambiente, y la atmósfera que en derredor se había creado estaba cargada de maliciosos pensamientos. A los postres hasta las señoras hicieron discretas y espirituales alusiones. Los ojos brillaban. Se había bebido demasiado. El conde, que conservaba hasta en sus expansiones las apariencias de gravedad que le caracterizaban, encontró una comparación atrevida entre aquella situación y el fin de una invernada en el polo y la alegría de los náufragos al descubrir un camino hacia el sur. Loiseau, enardecido, se levantó con una copa de champán en la mano. «¡Brindo por nuestra liberación!». Todo el mundo se puso de pie, aclamándose. Hasta las 2 monjas, invitadas por las señoras, se vieron obligadas a humedecer sus labios en aquel vino espumoso que jamás habían probado. Dijeron que se parecía mucho a la limonada gaseosa, con la diferencia de que era más fino. «Qué lástima que no tengamos piano», dijo Loiseau, «porque podríamos ensayar una cuadrilla». Cornudet no había dicho una palabra, no había hecho un gesto. Parecía sumergido en graves pensamientos y de cuando en cuando estiraba sus barbas con ademán furioso, como si quisiera alargarlas más. A eso de las 12, cuando se dio la señal de retirarse, Loiseau, tambaleándose, le dijo farfullando y dándole palmaditas en el vientre: «¿No está usted de humor esta noche? ¿No dice nada, ciudadano?». Cornudet levantó bruscamente la cabeza y, dirigiendo a la reunión una mirada brillante y terrible: «Lo que acaban de hacer ustedes», dijo, «es una infamia». Y levantándose, salió de la habitación repitiendo: «¡Una infamia!». Esta frase fue un jarro de agua fría. Loiseau, confuso, se había quedado como un imbécil, pero pronto recobró su aplomo y de repente, soltando a reír, exclamó: «¡Están verdes, mi viejo! ¡Están verdes!». Como nadie entendía estas frases, hubo de contar lo que él llamaba misterios del corredor.
Otra vez volvieron a estallar las carcajadas con formidable alegría. Las señoras se divertían como locas. El conde y el señor Carrel Lamadon lloraban de la risa. No querían dar crédito a aquello. «¿Pero es cierto? ¿Estás seguro? De modo que él quería...» «Les repito que lo he visto». «¿Y ella rehusó?» «Porque el prusiano estaba en la habitación de al lado». «No es posible, lo juro». El conde se ahogaba, el industrial se apretaba el estómago con ambas manos. Loiseau continuó: «Ustedes comprenden, esta noche no le ha parecido graciosa, pero ni un poquito». Y todos volvieron a empezar, enfermos de tanto reír. Se inflaban, tosían, parecían atacados de apoplejía. Por fin se separaron. La señora Loiseau, que era de la naturaleza de las ortigas, hizo notar a su marido en el instante de meterse a la cama que la señora de Carrel-Lamadon, la muy hipócrita, se había reído toda la noche únicamente de dientes afuera. «Cuando una mujer», añadió, «le gusta el uniforme, lo mismo le da, te lo aseguro, que el que lo vista sea prusiano o francés. ¿No es esto asqueroso, Dios mío?» Y durante toda la noche, en la oscuridad del corredor, se oyeron algo así como estremecimientos, ruidos ligeros, apenas perceptibles, semejantes a soplos, rozar de pies descalzos, crujidos insignificantes. Y de seguro que nadie se durmió hasta muy tarde, pues por largo tiempo salieron rayos de luz por debajo de las puertas. El champán produce tales efectos. Se dice que perturba el sueño. A la mañana siguiente, un claro sol de invierno hacía relucir la nieve. La diligencia, enganchada por fin, esperaba delante del zaguán, mientras que una bandada de palomas blancas, con sus cabezas escondidas casi entre las plumas y con sus ojitos de color de rosa, manchados en el centro por un puntito negro, se paseaban gravemente por entre las patas de los 6 caballos, buscando su alimento en el humeante estiércol esparcido entre ellos. El cochero, envuelto en su piel de carnero, fumaba una pipa en el pescante, y todos los pasajeros, radiantes, hacían empaquetar con rapidez provisiones para el resto del viaje. No se esperaba más que a Bola de Cebo. Al cabo apareció. Parecía un poco turbada, avergonzada. Avanzó tímidamente hacia sus compañeros, quienes, todos con un mismo movimiento, le volvieron la espalda como si no lo hubieran visto. El conde ofreció con dignidad el brazo a su esposa y la apartó de aquel contacto impuro. La gorda prostituta se detuvo estupefacta. Después, reuniendo todo su valor, abordó a la mujer del manufacturero con un «Buenos días, señora», humildemente murmurado. La interpelada se limitó a hacer con la cabeza un saludo imperceptible, acompañado de una mirada de virtud ultrajada. Todos aparentaban ocuparse de algo y manteníanse lejos de ella, como si llevara en sus faldas el germen de una infección. Luego se precipitaron hacia el coche, a donde llegó ella sola, la última, sentándose de nuevo en el sitio que ocupó durante la primera etapa del viaje. Afectaban no verla, no conocerla, y la señora Loiseau, mirándola de lejos con indignación, dijo a media voz a su marido: «Felizmente no se sentó a mi lado». Se movió el pesado vehículo y reanudaron el viaje. Al principio no hablaba nadie. Bola de Cebo no osaba levantar la vista. Se sentía indignada contra sus compañeros y al propio tiempo humillada por haber cedido, por haberse dejado manchar por los besos de aquel prusiano, entre cuyos brazos la arrojaron hipócritamente. De pronto la condesa, dirigiéndose a la señora de Carrel-Lamadon, rompió aquel penoso silencio. «¿Conoce usted acaso a la señora de Trelles?» Sí, es una de mis mejores amigas». «¡Qué mujer más encantadora! Ah, deliciosa, una verdadera naturaleza superior, muy instruida además, y artista hasta la médula. Canta como un ruiseñor y dibuja maravillosamente». El fabricante hablaba con el conde, y en medio del estrépito de las ventanillas, las palabras cambio, prima, vencimiento se oían de cuando en cuando. Loiseau, que había sustraído al posadero la vieja baraja, grasienta por 5 años de roce sobre las mesas sucias, empezó un besic con su mujer. Las 2 monjas descolgaron de su cintura el largo rosario, hicieron a un tiempo la señal de la cruz y acto seguido empezaron a mover los labios vivamente, aumentando por momentos su precipitación y la velocidad de aquel vago murmullo, como si se tratase de una carrera de oremus. De cuando en cuando besaban una medalla, se persignaban de nuevo y volvían a empezar su rápido y continuo mascullar. Cornudet, inmóvil, meditaba. Al cabo de 3 horas de viaje, Loiseau recogió sus cartas diciendo: «Tengo apetito». Entonces su mujer, de un paquete minuciosamente atado, sacó un pedazo de fiambre, lo cortó con limpieza en lonjas delgadas y los 2 cónyuges empezaron a comer. «Será preciso imitarlos», dijo la condesa.
Todos asintieron, y la señora de Berville sacó las provisiones preparadas para los dos matrimonios. Apareció una de esas cajas de loza, cuya cubierta lleva pintada una liebre para indicar que allí debajo yace el susodicho animal dentro de un pastel. Después salieron a relucir suculentos embutidos mezclados con otras viandas escogidas. Un gran trozo de queso gruyère salió de entre un periódico en el que iba envuelto, conservando en su grasosa superficie el título de la sección Varios sucesos. Las dos monjas desenvolvieron un salchichón que olía a ajo y Cornudet, sumergiendo ambas manos en los vastos bolsillos de su gabán, sacó en la una 4 huevos duros y en la otra un pedazo de pan. Arrancó las cáscaras, las tiró al suelo entre la paja y empezó a comer los huevos, haciendo caer sobre su espesa barba pequeñas partículas de amarillo claro, que en aquel sitio semejaban estrellas diseminadas. Pola de Sebo, con la prisa y el aturdimiento de su despertar aquella mañana, no había pensado en nada y contemplaba exasperada, sofocada de rabia, a toda esa gente que comía plácidamente. Sintió una crispación de cólera tumultuosa y abrió la boca para arrojarles al rostro su conducta, envuelta en una tempestad de injurias que le subían a los labios. Pero era tal la exasperación que sentía que le estrangulaba y no la dejaba hablar. Nadie la miraba, nadie pensaba en ella. Se sentía ahogada en el desprecio de estos honestos canallas que la habían sacrificado en su provecho y repudiado después como cosa inútil y sucia. Entonces pensó en su hermosa cesta, llena de cosas apetecibles que habían devorado glotonamente, en aquellos 2 pollos relucientes de gelatina, en sus pasteles, en sus peras, en sus 4 botellas de Burdeos, y su furor, amenguado ahora como una cuerda que al tenderse demasiado se rompe, amenazaba convertirse en lágrimas. Hizo esfuerzos terribles, manteniéndose rígida, devorando sus sollozos como los niños, pero las lágrimas subían reluciendo en los extremos de sus pestañas, hasta que bien pronto, destacándose de los ojos, resbalaron lentamente por sus mejillas. Otras y otras siguieron a estas, más rápidas, resbalando como las gotas de agua filtrada por una roca y cayendo con regularidad sobre la redonda curva de su pecho. Y procuraba mantenerse derecha, la mirada fija, la faz rígida y pálida, con la esperanza de que nadie la viera. Pero la condesa lo notó y llamó la atención a su marido con una seña. Encogióse él de hombros como para decir: «¿Qué le vamos a hacer? No es mi culpa». La señora Loiseau sonreía con aire de triunfo, murmurando: «Llora su vergüenza». Las 2 monjas se habían puesto otra vez a rezar, después de haber liado en un papel los restos de su salchichón. Cornudet, que digería sus huevos, extendió sus largas piernas bajo la banqueta de enfrente, se echó para atrás, se cruzó de brazos, sonrió como un hombre que acaba de dar con una buena diversión y se puso a silbar la marsellesa. Todos pusieron mal gesto. De seguro, el himno popular no gustaba ni mucho ni poco a sus vecinos. Se mostraban nerviosos, rechinaban los dientes y tenían aspecto de hallarse prontos a aullar como los perros cuando oyen un organillo callejero. Él lo notó y ya no se detuvo. A veces hasta tarareaba las palabras de la letra. Amour sacré de la patrie, conduit soutient nos braves. Liberté, liberté, chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs. La diligencia iba muy aprisa, por estar más dura la nieve, y hasta que llegaron a Dieppe, durante las largas y aburridas horas de viaje, al compás del vaivén del carruaje, continuó hasta bien entrada la noche su silbido monótono y vengador, con tenacidad feroz, obligando a los cansados y exasperados ánimos a seguir el canto hasta el final, a recordar la letra correspondiente a cada compás.